anuncio final colocado en Nueva York simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defienden el descanso dominical. Estudios revelan que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde hace tiempo, los grupos ambientalistas han alertado de las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de los peores de la incendios. delincuencia y el uso de los gases Han y sobre afectado la economía en la América. Muy buenos días, nuevamente. Damos gracias al Señor por este día que nos permite reunirnos nuevamente en este su devocional Despierta, Despierta. Damos gracias al Eterno, al Señor, a Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por hacer y por crear este día maravilloso para nosotros, porque nos ha dado salud, nos ha dado paz, nos ha dado tranquilidad en medio de las circunstancias adversas que podamos vivir. El día de hoy quiero compartirles un tema muy relacionado al devocional pasado. Es acerca de los últimos tiempos. Y es acerca de algo que el Señor Jesús nos advierte en la carta, en la revelación que le dio al apóstol Juan en el libro de Revelaciones o en el libro de Apocalipsis. Y he titulado el devocional de hoy con el nombre La corona de la vida. Vamos a la escritura de Apocalipsis 3 del 10 al 11. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aquí, el Señor Jesús resucitado habla a una iglesia en especial. Se llama la iglesia de Filadelfia. Y me pareció muy hermoso el significado de esta palabra, Filadelfia. En el griego significa el que ama a su hermano. Y aunque la Biblia no menciona esta iglesia en ningún otro lugar, es probable que fuera el producto de uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. La iglesia de Filadelfia era especial por varios motivos. Algunos la han llamado la iglesia misionera, debido a su celo a la hora de expandir el evangelio. Otros la han denominado la iglesia que sirve, aspecto que pues también es cierto. Otros la han llamado la iglesia viviente, lo cual también resulta adecuado. Sin embargo, otro nombre que nos resulta apropiado es la iglesia viva, o la iglesia que cree en la Biblia. Era esta una iglesia bíblica que vivía la palabra de Dios y que estaba fundada en la palabra del Señor. Sus cimientos eran buenos, sus fundamentos eran sólidos, porque como el mismo Señor Jesucristo lo enfatizó en su carta, en Apocalipsis 3:8 les dijo: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos ahora al versículo 10 de este capítulo 3 de Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo hace aquí una descripción de un acontecimiento futuro, que es por un breve periodo, por un periodo de 7 años, denominado el tiempo de la tribulación, en donde el reino de Jesús sea consumado, y que se caracterizará por una descarga de la ira divina en juicios expresados como sellos, trompetas y copas. Este periodo se describirá en detalle en los capítulos, si ustedes lo quieren ver, en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. Recordemos, estimados, que los judíos dividían el tiempo en 2 edades.
el presente, que para ellos era totalmente malo, y el porvenir, que para ellos era totalmente bueno. Entre ambos tiempos había un periodo de destrucción, cuando caiga el juicio por el mundo. A ese tiempo se refiere aquí Juan, el apóstol Juan, hasta cuando el tiempo llegue a su fin y el mundo, tal como lo conocemos, dejará de existir. El que sea fiel a Cristo estará salvo bajo su protección. Creemos que hoy en día Dios está mostrando su paciencia para con el mundo que ha rechazado de plano su palabra. No sucede ahora como en los antiguos días de Noé, la época en que el ser humano no disponía de una palabra escrita de Dios, y a pesar de ello, Dios juzgó severamente a la humanidad. Pero ahora sí tenemos esta palabra de Dios, está encuadernada, está editada en cientos de idiomas diferentes. Paradójicamente, la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero el menos leído. Sin embargo, esta iglesia, Filadelfia, era una iglesia que creyó en la palabra de Dios. Como lo dice en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En este versículo podemos observar cómo se combina una advertencia y una promesa. El Cristo resucitado le dice que está por venir muy pronto. Y se ha dicho que en el Nuevo Testamento la segunda venida de Cristo se presenta en dos claros propósitos. El primer propósito es como advertencia a los descuidados. El apóstol Pablo ya advirtió a los tesalonicenses del terrible castigo que les espera a los desobedientes e incrédulos cuando Jesucristo sea revelado desde el cielo y obtenga una victoria rápida y definitiva sobre sus enemigos. Y vemos que nos dice segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios y prodigios mentirosos. La palabra de Dios es clara. También el apóstol Pablo advirtió a los suyos que tendrían que dar cuenta de sus acciones al venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y también el apóstol Pedro nos habla en primera de Pedro 4:5. Dice la palabra del Señor: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces veíamos que la venida del Señor Jesús tiene dos claros propósitos. El primero, como advertencia a los descuidados. Y en segundo lugar, su segunda venida se utiliza para dar consuelo a los oprimidos. Santiago exhorta a la resistencia paciente a sus fieles porque la venida del Señor se aproxima. En Santiago 5:8 nos dice la Escritura: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Pronto llegará el final de estas angustias. Y el autor de la epístola a los Hebreos, recordemos que exhorta también a la paciencia, porque muy pronto vendrá el que ha de venir. Hebreos 10:36 nos dice: porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Pero además observemos aquí otra advertencia. Cristo resucitado manda a los cristianos de Filadelfia que retengan lo que tienen para que nadie les prive de su corona. Y no se trata de que nadie pueda robarle la corona que les pertenece, sino que Dios se la retire y se la dé a otro, porque no son dignos de llevarla.
En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de este caso cuando pierden la corona que Dios tiene preparado para alguien. Hay casos como el de Esaú, que perdió su primogenitura ante Jacob, el caso de Rubén ante Judá, el caso de Saúl ante David y de Judas, el que traicionó al Señor ante Matías, el que fue nombrado el nuevo apóstol. Y en su obra, Dios asigna una tarea a cada persona pero eso sí, si ésta no la realiza, se le dará a alguna otra. ¿Ha reflexionado usted, amigo, hermano, si está llevando a cabo con esfuerzo y diligencia la obra que Dios le ha encomendado? ¿Es usted digno de recibir la corona celestial que ha prometido a los que sirven con excelencia? También nos hacemos estas mismas preguntas porque nos atañe a todos los que somos seguidores de Jesús. Amados, les exhorto con estos dos hermosos pasajes de la Biblia. Les exhorto a que recapaciten, que estemos atentos porque el tiempo del fin se acerca. En Hebreos 10, 26, 31 nos dice la Escritura, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta y horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Hebreos 10, 35, 39 nos exhorta, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo por la fe vivirá. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de este devocional. La palabra me ha exhortado y espero que también le exhorte a usted, porque no podemos seguir fingiendo, si lo estamos haciendo, de decir ser cristianos y no hacer lo que el Señor nos dice, de ser solo oidores de su palabra y no hacedores de la misma. Damos gracias al Señor, porque esta palabra sé que será de gran testimonio para su vida. Sé que activará en ti el amor y el celo por la santidad de Dios. Y estoy convencido de que su Santo Espíritu estará allí ayudándonos a seguir adelante en este proceso de santificación y de salvación. Maranata, Jesús viene pronto. Paz del Señor.